La inflación en Cuba ha cambiado radicalmente la vida de todos los cubanos y este proceso ha afectado todos los sectores de la sociedad. ¿Qué se puede comprar con 1.000 pesos? Que antes te podías comprar literalmente de todo. 1.000 pesos era mucho dinero y en la actualidad nada. No, la respuesta es que no te puedes comprar prácticamente nada. En el día de hoy quiero hablarles sobre el tema de la ropa, porque si bien se habla de que el cubano pasa trabajo para comer, lo cual es muy cierto, pasa trabajo para todo, pues quiero que se imaginen lo difícil y complicado que puede ser encontrar qué ponerse, qué vestir, teniendo en cuenta que la mayoría del tiempo se dedica el dinero o la mayor parte del dinero para cubrir las necesidades básicas. En este contexto han surgido o resurgido, porque en Cuba siempre han habido tiendas de segunda mano, las Trapichopi, caballero, las famosas Trapichopi. Bueno, pues ahora están más populares que nunca, están más al día que nunca y yo soy muy fan, a mí me encantan, las visito siempre desde antes de la inflación, desde mucho antes, porque yo personalmente disfruto de comprar ropa de segunda mano, me gusta que sea barata, económica, bonita y poco común. Eso es algo que yo disfruto, yo entiendo que todo el mundo no lo disfruta, pero yo lo disfruto y por eso hoy los voy a llevar a varias tiendas de este tipo para que vean cómo están los precios y para que puedan observar las diferencias que son muy palpables, son muy evidentes. El reto de hoy va a ser intentar armar un outfit. Por outfit entiéndase pinta, entiéndase muda de ropa, entiéndase como usted le quiera llamar, es decir, dos piezas, algo con lo que tú puedas salir a la calle completamente vestido. Por supuesto, zapatos no, ahí no los vamos a meter, no lo vamos a intentar. Aquí ni siquiera yo creo que hay zapatos, porque ya eso es otro tema mucho más delicado. Ustedes saben que los zapatos, bueno, se conservan un poco menos porque se usan más. Entonces, 3.000 pesos. Gracias a Triple B por patrocinar este video. Imagínense si el reto es difícil, que yo creo que con 3.000 pesos tú te compras en una tienda normal, es decir, no lo sé, tal vez un pantalón, un short te puede costar solamente 3.000 pesos, entonces está bastante complicado, pero yo creo que si hay un lugar donde lo podemos lograr, evidentemente es aquí. Vamos a escarbar en todo esto, pero aquí ellos lo tienen muy bien distribuido, les voy a enseñar cómo es esta distribución, porque yo creo que es uno de los lugares más organizados que yo he visto aquí en Holguín. Imagínense la variedad de productos que hay aquí, que incluso tienen ropa para médico, pijamas de médico, ¿saben? Miren, si yo fuera doctora, ay, se salió de la percha. Si yo fuera doctora, yo viniera aquí y me echara mi buen pijamita, ¿viste? Para irme para el hospital, ya tú sabes, modelar en el hospital, pero bueno, no soy doctora. Ojalá. Si es difícil encontrar ropa de mujer económica, más difícil es encontrar ropa de hombre. Y aquí hay muy buenas opciones. Por ejemplo, todo esto de aquí son camisetas de hombre que cuestan 300 pesos. Esto por aquí creo que son camisas, abrigos, creo. Estos son en 500 pesos, me dijeron. Mira, pero mira esto. Una camisa completamente nueva, o sea, mira esto no está roto, esto no tiene nada. Yo todavía no entiendo por qué la gente tiene esa locura, ese desdén que a mí me molesta tanto por la ropa de segunda mano, mi amor. En tu casa no hay lavadora, en tu casa no hay lavadoras, lavarás la ropita a mano, ¿no? Porque tú no te vas a poner la ropita sucia. Bueno, es lo mismo con la ropa de segunda mano. Y miren por acá, acá hay más camisetas, por acá hay blusas, que estas creo que son un poco más caras, creo que son en 500 o 1.000. Vamos a revisar, todo esto tiene etiquetas, es lo más interesante y es algo que me llama la atención, que las prendas aquí todas están etiquetadas con el precio, no que te están cambiando el precio de aquí para ahora, no, aquí está todo organizado, mi amor. Mira esta, por ejemplo, acércate, dice 1.500 pesos, ¿viste? Su etiquetica, por supuesto, su etiquetica reciclada, como todo aquí. No sé si se dan cuenta que la estética del lugar es como muy vintage, muy reciclado, así muy... Me encanta, personalmente me gusta mucho. Por el momento no he encontrado nada que me guste, la verdad, pero sigo buscando. Mira, una chancletica. Esto me gusta. Esto cuesta 1.000 pesos. Si yo fuera más flaquito, me serviría. Les cuento que los pantalones de mezclilla valen 1.000 pesos y los que son de tela, por ejemplo, estos
valen desde 500 pesos hasta 1000 pesos. Imagínense lo loco que es eso, que un pantalón normal, nuevo, aquí puede costarte hasta 5000 pesos fácilmente. Entonces sí, sí hay una diferencia bastante significativa y de ahí viene, por supuesto, la popularidad de estos lugares. Estos de aquí son súper grandes. ¿Soy yo? ¿Acaso? ¿Acaso soy yo? En esta otra parte de la tienda tenemos esta larga hilera de bodies. Saben, hubo un tiempo donde los bodies eran como la locura, era la alegría del bloque los bodies, pero como que fueron pasando. Y no sé, por algún motivo aquí hay muchísimos. A ver, para los hombres que no sepan lo que es como una blusa, pero como truza, como que llega hasta la parte de abajo. Entonces, supongo que eso es un poco incómodo y tal vez por eso se dejaron de usar, no sé, yo nunca usé la verdad. Pero te resuelven una blusa, mi amor, porque la mayoría no los tienes que abrochar abajo, sino que los puedes dejar abiertos, entonces tal vez no sea tan incómodo. No sé, la verdad, pero si me encuentro uno que me gusta, yo me lo voy a llevar. No lo voy a dejar de llevar porque son body. Vamos a revisar. Ya ustedes saben cómo es el tema de los salarios, porque eso se lo he explicado muchas veces en el canal, que un salario mínimo aquí está por los 2.500 pesos, un salario promedio está por los 4.000. Entonces a mí me molesta mucho cuando la gente dice, no, qué asco la ropa de segunda mano. Mi hermano, no, además de que es una buena salida para las personas que vivimos en Cuba, es completamente normal, En otras partes del mundo también se hace. En Europa también se usa muchísimo la ropa de segunda mano, y yo lo sé porque ustedes mismos me lo han comentado, porque yo a Europa hasta el momento no he ido. Miren, esto es un body, a esto me refiero con body, es como la parte de arriba de una camiseta normal, pero tiene esto debajo. Es la diferencia. Pero, a ver, para mí esto es tan sencillo como, papi, picar aquí, tienes una blusa. La gente se pone limitaciones, yo veo opciones. En esta tienda incluso hay ropa para niños. Miren la cantidad de ropita para niños. Y yo creo que esto es muy útil porque ustedes saben que los niños cuando son pequeños van creciendo y como que hay que cambiarle la ropa muy seguido y bueno, esto es una buena opción. Aunque yo me imagino que hay gente que se escandalice, ¿no? Ropa de segunda mano para los niños, pero oye, eso aquí es muy normal. Aquí nosotros estamos acostumbrados a heredar la ropa del primo, del vecino, de que se fue. Eso es muy normal y bueno, qué mejor opción que comprarla por un precio bastante económico que luego puedes reponer, regalar o lo que sea. Me gusta. Yo sé que es un poquito de señora, pero me gusta, está bonito. Ay, no, mira, tiene unos huequitos. Eso es importante. Siempre tienes que revisar bien la ropa porque después que te la lleves, mi amor, ya eso es responsabilidad tuya. Así que sí, en estos lugares también pasa eso. Hay ropita que tiene sus detallitos, pero bueno, tú sabes si te conviene comprarla, si puedes arreglarla o no lo sé. Eso depende de ti. Técnica ancestral de padre. Bueno, según esta técnica me sirve. Voy a probarme esto primero porque es lo que más me intriga. No sé. Me queda grande, pero no sé. Creo que me queda grande bien. Este. 500. Ajá. Y ahora voy en camino a la segunda tienda de segunda mano que les quiero mostrar. Pero déjenme decirles que esta segunda tienda es parte de la primera, así es como una sucursal. Oigan qué nivel tienen las tiendas de segunda mano aquí para que vean que no es cualquier cosa. Les cuento que por allá ya me compré unas cositas, pero te tienes que quedar hasta el final del video para mostrártelas, mi amor, porque imagínate, déjame tenerlo todo para yo enseñarte el flow violento. Déjenme saber si en sus localidades venden este tipo de ropa, si ustedes son fieles consumidores de este tipo de ropa o si prefieren ropa completamente nueva, o me gustaría saber por qué, si tienen la posibilidad, no lo hacen, o sea, no les parece tentadora la oferta de que sea más barata y bueno, y que de cierta manera contribuyes al medio ambiente, vaya, porque no sé si saben, pero la industria textil, la industria de la ropa, la fast fashion es una de las industrias que más contamina el medio ambiente.
y bueno, realmente no cuesta nada, por el contrario cuesta más barato. Entonces a mí me parece una buena forma de contribuir al mundo y a nosotros mismos porque es más barato al final de cuentas. Entonces déjenme saber qué piensan sobre este tema. Los voy a estar leyendo en los comentarios y los voy a responder como siempre. Ustedes saben, nosotros conversamos muchísimo por ahí abajo. Además te recuerdo que si le das like al video y te suscribes te regalo una papita, mi amor, porque estamos en promoción. Ahora mismo estamos regalando papitas. Vaya, a todo el que llegue. Y aquí estoy en la segunda tienda de garaje, que ya les dije es una extensión de Triple B. Todo aquí esto pertenece a Triple B. Entonces quiero mostrarles porque es bastante grande. Ustedes ya vieron que aquel local tenía como... Dani, hola. Tenía como 2 espacios. Y pues miren, esto acá es como primer cuarto, pero para acá atrás continúa y miren, tienen este otro espacio donde hay más ropa, por acá también. Realmente es bastante grande, hay muchísimas opciones. Yo ya he estado revisando, he estado viendo algunas cositas, les voy a comentar un poco sobre cómo están los precios aquí. Por ejemplo, esto que tengo justo detrás de mí son faldas. Las faldas, ¿por qué precio oscilan más o menos? Tenemos de 800, 1200 y 1500. Es decir, desde 800 hasta 1500. Estos precios siguen siendo muy económicos en comparación con las tiendas normales de prendas nuevas. Por acá una zona que me encantó muchísimo porque yo soy muy fan a los pullovers. Miren, todo esto son pullovers de hombre, sí, caballero, de hombre, porque me gustan los pullovers anchos. Entonces aquí hay una variedad increíble. Todos estos tienen el precio de 1500 pesos y hoy hay una oferta y salen en 1050. Realmente está muy económico. Más pullovers de hombres, realmente es que miren, son muchísimos. Miren por acá los vestidos. Miren, este vestido está prácticamente nuevo. Miren qué estampado más bonito. Miren este pullover está nuevo, caballero. A mí me encanta ese estampado, está precioso. La variedad de chaquetas que hay por aquí. En Cuba no hace mucho frío como para eso, pero bueno, mira qué bonitas. Miren, ay, me encantan estas. Están muy bonitas. Vamos a ver los precios. Miren, 1250, wow. Créanme que estos en una tienda normal te pueden costar por encima de los 3.000 pesos, 4.000. Realmente la ropa de invierno aquí es muy cara, aunque no sé, ni que aquí hubiera invierno. Miren estos 2 pullovers que me encantaron demasiado. Ay, Dios mío. Este dice, ¿deberíamos soñar? Sí, deberíamos soñar, claro que sí. Y este es, la aventura te está llamando. Perdona, pero estos pullovers son muy yo, me parece a mí. Miren lo linda que está esta faldita, caballero. Ay, de verdad que aquí hay maravillas, me encanta. Yo me lo quisiera llevar todo, pero no me da. Ahora te voy a decir que sí, no me da. Bueno, y ya estoy en la casa con mis compras, con calor y sin corriente. Claro que sí. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no si vivo en Cuba? Bueno, les cuento que llegué muerta porque es que salir a la calle ahora mismo en Cuba vale 10 millones de pesos, caballero. Qué calor, qué sol, qué duro. Pero bueno, ya estoy en la casa, ya tomé agua, ya me siento mejor y ahora les voy a enseñar todo lo que me compré. Miren, este pullovercito rojo me encanta, es súper básico, súper sencillito, pero esto a mí me encanta. Debo decir que yo no tengo mucha ropa roja y que la rechazo, tiendo a como que, y eso me parece fatal, hay que darle oportunidad a todos los colores. Además yo descubrí que a mí me quedan bien las tonalidades cálidas. Si los otros días grabé un reel con un top naranja y yo siento que me pegaba, que se veía bien con mi piel. Les voy a poner una foto por aquí para que ustedes me digan qué creen, si concuerdan conmigo o si no. Yo creo que sí, la verdad. Esta camiseta me costó 500 pesos, caballeros, una ganga, y eso gracias al descuento que tiene activo ahora mismo la tienda Triple B, muy bueno. Me parece muy económico. Esta camiseta no está rota, no está manchada, no tiene ningún detalle. Esto es lavarlo y puesto queda. Miren esta que me sorprendió demasiado cuando la vi. Es una camiseta de Stranger Things, la serie. O sea, ¿qué? Y por cierto, están hechas en México. Ah, mis panitas de México. Pues sí, miren qué chula. A mí me encantó, caballero. Yo soy muy fan de los pullovers porque aquí hace mucho sol y andar así como yo ando es un peligro. Miren el sol que yo cogí los otros días, que todavía tengo la marca, no sé si la ven. Esto no es luz, esto es que aquí yo traía un vestido que era así mismo, top. Y bueno, esto no es top, esto es como
Bueno, yo no sé cómo se llama esto, pero era así mismo. Y entonces traía un sujetador que era aquí de encaje y me tapaba ese pedazo y por eso me quedó así, me quedó la marca clara aquí y aquí como súper quema. No me recuperaba de eso, entonces yo prefiero andar en pullover. Todo el tiempo que yo puedo andar en pullover, mira, pullover, pullover, pullover. Además me siento muy cómoda, son muy ricos, muy frescos, me siento que no pasa nada si me muevo para aquí, si me muevo para allá, eso funciona. Miren lo chula que es esta camisetica blanca, caballero. Esto es una cosa que yo sé que a mí me va a quedar increíble. Y esto me costó 150 pesos. Qué baratísimo, baratísimo. Y esto se usa mucho. Esto, ustedes van a ver, yo la voy a combinar con este pantalón, esta bermuda. Esto es como una bermuda porque... no sé, no es un pantalón, no es largo. Miren qué color más chulo. Es que ya les dije, yo ando por los colores cálidos. Yo ahora mismo no me la voy a probar porque yo voy a lavar esta ropita y luego me la voy a poner. Miren, es marca Jordache. No sé si es una marca buena o mala, pero bueno, el dato se los dejo. Y cuando la lave, entonces sí voy a subir fotos a mi Instagram y además voy a subir un reel sobre el día de hoy. Así que sígueme por mi Instagram si no lo haces, porque por allá yo estoy bastante activa, igual que por aquí, pero bueno, son contenidos diferentes, mi amor. No es lo mismo aquí y allá, son cuestiones diferentes, pero especiales las dos. Entonces yo voy a combinar esto y yo sé que va a quedar matador. ¿Para qué te voy a decir que una cosa por otra si es que va a quedar matador? Y este short me costó 1000 pesos. ¿Qué? Ya les digo, todo esto es gracias al descuento buenísimo que tiene Triple B, me parece maravilloso. Y por último, este suétercito que es que me encanta. Esto me encanta. A ver, yo sé que mis gustos son raros. Yo sé que esto ustedes a lo mejor lo están viendo y están diciendo, ay, Katy, pero ay, esto a mí me mata. Porque yo te voy a decir que no. Mira lo retro, lo intachón que se ve este suéter. Está genial. A mí me encanta muchísimo. Y sé que se va a ver genial con la pinta adecuada. Entonces, este me costó 500 también. Eso fue todo lo que compré, caballeros. Son, así que 2, 4, 5 piezas por 3000 pesos. Una ganga. Yo creo que yo hice un video. Yo ya he hecho videos sobre las tiendas de segunda mano. Le voy a dejar el enlace al otro por si lo quieren ver. Y yo esa vez me compré menos cosas y por precios muy similares. Miren la cantidad de cosas que yo me he comprado por 3000 pesos. Feliz. De hecho, eso todo no suma 3000 pesos. Suma menos, suma 2650. ¿Qué? Maravilloso. Yo de verdad que soy muy fan a las tiendas de segunda mano. A mí el que me conoce lo sabe. A mí el que me conoce sabe que yo cuando menos te lo esperas te saco tu buen trapito de segunda mano, mi amor. Y para la calle. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado este recorrido conmigo por las tiendas de segunda mano, las ventas de garaje, como ustedes quieran llamarle. Cuéntenme en los comentarios qué les parecen. Ustedes les gustaría ir conmigo. A mí me encantaría ir con ustedes por ahí a chismear. Porque es que en las tiendas de segunda mano uno chismea, es una salida necesaria, la verdad es que sí. Yo no sé si es que ya me estoy haciendo una señora o qué, pero yo disfruto mucho estas cosas. Suscríbete, déjame tu like, que no se te olvide que eso me ayuda mucho. Y además te regalo una papita. Y hasta la próxima. Me fui. ¡Woo!